Junio de 1945. Isla de Luzón, Filipinas. A las 7 de la mañana, el calor ya no es solo clima, es presión, es peso, es una advertencia silenciosa. El teniente japonés Takeshi Yamamoto permanece agachado en su trinchera con las manos tensas alrededor de su rifle Arisaka. No dispara, espera. El aire es espeso, saturado de barro húmedo, pólvora vieja y sangre seca. Un olor que no se olvida, incluso después de sobrevivir a años de guerra. Entonces, sucede. No es un sonido, es una vibración. Comienza en el suelo, sube por las botas, atraviesa las piernas, hace temblar los dientes. Miles de caballos de fuerza se acercan a velocidad de ataque. Yamamoto levanta la vista. 12 aviones emergen de las nubes como depredadores mecánicos. Descienden en formación perfecta, sin dispersarse, sin dudar. No vuelan como hombres con miedo, vuelan como una sola mente entrenada para destruir. Y ahí es cuando algo no encaja. En las alas no hay estrellas blancas, estadounidenses. En los fuselajes brilla un símbolo que Yamamoto jamás esperaba ver en este frente de guerra. Verde, blanco, rojo, un águila devorando una serpiente. Un frío glacial le recorre la espalda, incluso bajo el sol sofocante. La propaganda de Tokio había prometido que México era irrelevante. Un país sin fuerza militar real. Un pueblo incapaz de sostener una guerra moderna. Pero esos aviones no vuelan como propaganda, vuelan con disciplina absoluta. Las bombas se sueltan al mismo tiempo. El búnker de comando desaparece en una explosión limpia y devastadora. La tierra se levanta, el aire se rompe. La metralla corta todo a su paso. No es un ataque improvisado, es una ejecución técnica. En menos de 10 minutos, 32 posiciones defensivas dejan de existir, y lo más humillante para los japoneses no es la destrucción, es la estadística. Ni un solo avión atacante es alcanzado. 0 bajas, una cifra que perseguirá a los comandantes del eje hasta el último día de la guerra. Para entender cómo México llegó hasta aquí, la historia debe retroceder 3 años a un país que no buscaba la guerra, pero que fue obligado a entrar por la traición en su propio territorio. Mayo de 1942. El buque tanque Potrero del Llano navegaba tranquilo frente a las costas de Florida. No llevaba cañones, no llevaba soldados, llevaba petróleo crudo, el recurso que alimentaba a las economías aliadas. Un submarino nazi de la Kriegsmarine disparó un torpedo sin previo aviso. El impacto partió el barco en segundos. 13 marineros mexicanos murieron quemados vivos en el mar. Pocos días después, el Faja de Oro corrió la misma suerte. México no pidió permiso para indignarse. El presidente Manuel Ávila Camacho declaró la guerra, pero no lo hizo para enviar divisiones enteras como carne de cañón a Europa. Junto al general Lázaro Cárdenas, tomó una decisión distinta, una decisión quirúrgica. Enviar lo mejor que México tenía, una fuerza aérea de élite. Nació así el Escuadrón 201. Más de 300 voluntarios se presentaron, pilotos, mecánicos, técnicos. Todos pasaron por filtros físicos y psicológicos diseñados para quebrar incluso a un atleta olímpico. Solo unos pocos resistieron. Fueron enviados a Texas, a bases como Randolph Field. Allí, el escepticismo estadounidense era tan alto como las torres de control. Son mexicanos. No podrán con el ritmo de la aviación moderna, decían algunos instructores. Pero los mexicanos respondieron con silencio y disciplina. Mientras el piloto japonés promedio entraba en combate con apenas 100 horas de vuelo, las águilas aztecas fueron sometidas a más de 500 horas de entrenamiento intensivo. Aprendieron a dominar
el P-47 Thunderbolt, una bestia de 7 toneladas equipada con 8 ametralladoras calibre .50, capaz de absorber castigo brutal y seguir volando. Los instructores cambiaron las burlas por respeto. Los mexicanos volaban en formaciones tan cerradas que sus alas casi se tocaban, desafiando el miedo y las leyes de la física. Para 1945 ya no eran estudiantes, eran máquinas de guerra humanas. Cuando llegaron a Filipinas y aterrizaron en la base aérea de Clarkfield, el mando aliado no los veía como refuerzos simbólicos. Los veía como la herramienta necesaria para romper la resistencia final japonesa. La misión sobre Formosa, hoy Taiwán, quedó registrada en archivos clasificados de la Quinta Fuerza Aérea. Era una zona protegida por cientos de cañones antiaéreos que habían derribado docenas de aviones aliados durante semanas. Los mexicanos se lanzaron en picada a más de 600 kilómetros por hora. Ignoraron las explosiones que sacudían las cabinas. Soltaron sus bombas con una precisión que dejó a los observadores sin palabras. En un solo día, eliminaron la amenaza técnica que bloqueaba el avance aliado. Y de nuevo, la cifra imposible. Todos regresaron. El Escuadrón 201 no solo destruía búnkeres enemigos, destruía una narrativa entera. La idea de que solo una nación podía dominar los cielos. Volaron 59 misiones oficiales, lanzaron casi 1,000 toneladas de bombas, dispararon más de 800,000 proyectiles. Al final de la campaña, el general MacArthur reconoció que eran uno de los escuadrones más efectivos del Teatro de Operaciones del Pacífico. Pero la mayor tragedia de las Águilas Aztecas no ocurrió en el aire. Ocurrió después, noviembre de 1945. 50,000 personas los recibieron en el Zócalo de la Ciudad de México como héroes. Hubo desfiles, orgullo y lágrimas. Pero la memoria fue frágil. Con el inicio de la Guerra Fría, la participación activa de México en la Segunda Guerra Mundial comenzó a ser archivada, guardada, simplificada. Hollywood filmó cientos de películas sobre la guerra. En ninguna aparecía el Escuadrón 201. Los libros de texto estadounidenses redujeron la hazaña a una frase diplomática. En México, la política de neutralidad posterior hizo que el Estado dejara de hablar de sus propios guerreros. Los veteranos regresaron a la vida civil, trabajos comunes, historias contadas solo en la mesa familiar. Pero los datos permanecen. El registro del Escuadrón 201 es una de las páginas más limpias y precisas de la aviación militar mundial. 31 pilotos que demostraron que el talento y el coraje no tienen fronteras. Que cuando a un mexicano se le da la herramienta adecuada y el entrenamiento justo, no solo compite, domina. Las Águilas Aztecas volaron 59 misiones perfectas para que la historia no pudiera ser borrada por completo. Pero este archivo no se cierra aquí. Si México fue capaz de esto en el Pacífico, ¿qué otros informes de 1945 siguen clasificados sobre la verdadera influencia latinoamericana en el final de la guerra? La respuesta podría cambiar todo lo que crees saber, pero esa es una historia para el próximo archivo clasificado.